Buenas, buenas, mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, hace una banda que no subo videos, pero hoy se viene un video nuevo. ¿Cuál se viene? El más esperado. Caminadora para perro, volumen 4. Bueno, la caminadora ya está terminada, con la serie de 3 videos que ya subí en el canal hace una banda ya. Pero, al recibir muchos comentarios con dudas y preguntas, decidí hacer un nuevo video para evacuar cualquier duda y ayudarlos aún más. Para mí es mucho más fácil hacer un video explicativo, informativo, como quieran llamarle, que andar respondiendo todas sus dudas en las casillas de comentarios, por supuesto. Obviamente es mucho más fácil explicarles algo mostrándoselo en un video que andar escribiendo un mensaje de texto, obviamente. Bueno, y a eso vamos. Bueno, antes de empezar y de pasar medidas y demás, quiero decir y dejar en claro que yo no soy ningún experto, ni tampoco soy el dueño de la verdad. No tenía ningún plan o alguna guía para hacer este proyecto. Simplemente tenía la necesidad de hacerlo por mi mascota, por el bienestar de ellos. E hice como todos ustedes. A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos todos? Buscamos un tutorial en YouTube, por supuesto. Y por sorpresa no me encontré con mucha información, prácticamente nada. Por eso decidí hacer una, grabarlas y compartirla con todos ustedes. A ver, ¿tuve errores? Sí, muchísimos, claro. De hecho se ven en otros videos, en los anteriores videos. ¿Funciona? Sí, perfectamente, de maravilla. ¿Hay cosas para mejorar? Y sí, como todo proyecto, ¿verdad? Siempre hay cosas para mejorar. Pero creo que entiendan con esto que es simplemente una guía. No tienen por qué hacerla estrictamente igual, ya que esta es específica para mí. Por temas de presupuesto, por temas de espacio, por temas de tamaño de perros, etcétera, entre otras cosas. En fin, siéntanse libres de hacerla a gusto, a su gusto, a sus necesidades y acorde a su presupuesto, plata, espacio, lo que consideren necesario. Dicho esto, vamos a las medidas. Bueno, arranquemos con las medidas principales. Esa es una de las preguntas más frecuentes que me han hecho. ¿Cuánto mide? ¿Puedes pasar medidas? Etcétera. Y en este caso vamos a empezar con el largo. ¿Estamos de acuerdo? Y atenti, porque aquí voy a abrir un paréntesis porque voy a hablar de dos medidas. Voy a hablar del largo total y el largo de trabajo. Así que atentos. Bueno, entonces hablamos de dos largos. El largo total y el largo de trabajo. ¿Cuál es el largo de trabajo? Bueno, es el rango eficiente o distancia eficiente de la estera donde el perro va a trabajar. O sea, sobre los rulemanes. De aquí a aquí. Esa es la distancia eficiente. Y bueno, ¿cómo llegamos a esa medida? Bueno, fácil. Medimos la zancada o apertura del perro cuando está corriendo. Eso nos determinará el largo de la estera. Entonces en mi caso medí a Nala, que es la perra más grande que tengo, y la apliqué en la estera. En mi caso el largo de trabajo es de 1.20. Bueno, si nos metemos por debajo de la estera o adentro, podemos apreciar que desde este primer ruleman al punto de contacto de la cinta con la rueda, podemos apreciar todo este vacío que tiene, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con eso? Que si el perro está muy adelante, ¿no? La distancia de trabajo es muy corta. Al no haber nada aquí, al tener ese vacío, como lo miramos del lado de abajo, si el perro se ve obligado a apoyar en este sector, en estos 20 centímetros, la estera se va a ir para abajo, se tranca la estera porque claro, está vacío y le cuesta correr por ese tramo. Y lo mismo pasa hacia atrás. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esa medida. Yo le llamo medida de trabajo, largo de trabajo, que ese 1.20 está diseñado para que el perro pueda correr tranquilamente 100% apoyado sobre los rulemas. Bueno, ya hablamos del largo de trabajo. Ahora simplemente el largo total es o va a depender del largo que ustedes hagan de trabajo, en mi caso es 1.20, más el diámetro o largo de las ruedas, que en mi caso serían 1,90 m. Ahora vamos con el alto. A esta medida también la vamos a desglosar en dos. La desglosamos en dos porque tenemos dos cosas para decir con respecto a esas dos alturas. La vamos a llamar alto inferior y alto superior.
Cuando decimos salto inferior, nos referimos del piso hacia la línea de los rulemanes. Y obviamente, alto superior desde ahí hacia arriba. ¿Ok? Para establecer esta medida, solo tienen que tener en cuenta dos cosas. Si le dan mucha altura, se le puede dificultar el ascenso o descenso de los perros. De este lado está mucho más alto que con respecto a aquel, ¿no? Está en subida, digamos, ¿no? Para subir y bajar perros que no están acostumbrados a esa altura, y se les puede complicar. En cambio, le dejamos más bajo. Aquí el perro, después que está acostumbrado, salta solo o baja solo también. Entonces queda mucho más práctico. Pero, siempre hay un pero. Si la dejamos muy baja, la panza de la estera o lo sobrante les puede tocar el piso, que eso también es un problema muy grave. Entonces en este caso le voy a pasar la medida de este lado, el lado menor. Y recuerdan que cuando iniciamos el proyecto estaba totalmente horizontal, nivelada. Bueno, yo le paso la medida más chica. Si ustedes las quieren dejar a nivel, bueno, copian esta medida en ambos extremos y le quedaría bien. Y si no, bueno, si la quieren dejar así, saben que este es el mínimo y aquel a gusto del consumidor. Con alto o inferior entonces, del piso al nivel, 55 centímetros. Como dato curioso, por si quieren saber cómo la llevo yo, 55 atrás y adelante le estoy dando 73 centímetros. Bueno, después tenemos el alto superior, de la línea de los Ruleman hacia arriba. Y esto también tiene su secretillo. No es nada de otro mundo, pero tiene su secretillo. Aquí lo único que tienen que tener en cuenta es la altura de su perro. Si su perro, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, mide 50 centímetros, que es en mi caso, lo que tienen que hacer aquí es dejarles unos 20 centímetros, diría yo que estaría bien, de tolerancia para cuando el perro corre o galopee, no le estorbe, le quede cómodo y no se golpee con el travesaño del anclaje. En este caso yo le erré. Si bien en el primer video yo se los comenté, modifiqué acá esta altura y aún así me quedó bastante corta. Pero aún así me quedó bastante justo, quedó bien, pero le daría unos 10 centímetros más para que tenga más tolerancia. Bueno, o sea, en mi caso, mi perro, el más chico, estaría midiendo unos casi 50 centímetros más o menos. Y le dimos 61 centímetros. Para él andaría bien. Ahora, para la otra perra más grande, ya estaría muy justo. Yo le hubiera dado unos 10 centímetros más, como le decía anteriormente. Una vez que tengamos la altura del perro y la distancia o la altura donde poner el travesaño, otra cosa importante, y ahí le va otro tips, es a qué distancia poner el travesaño. Porque ¿qué pasa? Recuerdan que la distancia de trabajo o la línea de Ruleman ahí era de 1,20, o sea que la mitad sería 60, ¿no? Ahí yo le coloqué la cinta métrica para que tenga una referencia, ¿no? Si transportamos esos 60 centímetros hacia arriba, está desfasado de la mitad, ¿no? Está un poco hacia la izquierda o hacia atrás de la estera. ¿Por qué hice esto? Tiene un motivo. Simplemente porque al ponerla a la pechera, ¿no? Si lo hubiera puesto acá, tendría estos 15 centímetros hacia adelante. Más la pechera, cuando el perro corre, se puede estirar y llega bastante hacia adelante, ¿no? Imagínense el perro trabajando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos 15 centímetros más lo que se estira la correa, ¿a dónde llega? A la zona muerta, aquí, ¿no? Que aquí, según dijimos que se hundía, se frenaba y no corría bien. Por eso es la importancia de saber dónde poner el travesaño este, ¿no? Es importante. Bueno, en conclusión y para cerrar la idea, dijimos que el alto superior lo determina el alto del perro más un 20 centímetros o 25 de margen y del centro unos 15 o 20 centímetros hacia atrás. Y con eso a otra cosa mariposa. Bueno, después tenemos las barandas, ¿no? Yo le di... A ver, la baranda es a criterio, es a gusto. Recomendaría sí que las pusieran porque el perro capaz que no es muy ducho y se puede salir para acá, se puede lastimar, puede meter una patita o algo, se puede lesionar o lastimar. Por motivos de seguridad, sí estaría bueno que le pusiera. La altura puede ser más fina, más alta, es a gusto. Otra cosa que da gusto es la forma. Puede ser totalmente recta, rectangular. Yo le di esto
estos chanfles, estos corta acá, únicamente por estética. Me parece que queda mucho más bonito antes de quedar un coso recto nomás acá, sin cuerpo, sin nada. Estéticamente me gusta más así y la hice así, por ningún motivo más. No, mecánicamente no tiene ningún sentido, es a gusto. Por si tienen curiosidad, le dejo la medida de la mía. Unos 37 centímetros. Esto es igual acá y allá. Ya hablamos del alto, hablamos del largo, ahora toca el ancho. Esta en concreto tiene 55 centímetros de ancho. Creo que está bien esa medida. Puede variar, puede ser un poco más ancha, un poco más angosta. Eso lo dejo a su criterio, a su gusto. Pero considero que esta medida estaba bien de bien. Funciona, anda impecable. Bueno, otra de las preguntas que me hicieron es ¿qué material usé? Usé un estructural, caño cuadrado, de 40 x 40. Este mismo caño es el mismo de toda la caminadora. Otra de las preguntas más frecuentes es ¿cuántas tablas son? ¿Cuánto miden? ¿Qué ancho tienen? ¿Y qué espesor? Bueno, tienen 53 centímetros de ancho. Recuerdan que el ancho de la caminadora era 55, o sea, tienen un margen de cada lado. El ancho es de 6 centímetros y el espesor es de 1. Es de eucalipto grandi, es una madera blanda, pero tiene su resistencia mecánica, no es tampoco pino, por ejemplo, que es más blando. Y bueno, creo que para esto anda súper bien. Ahora vamos a pasar al ruleman. En este caso, le puse un tornillo o un bulón cada 58 milímetros. O sea, aproximadamente cada 6 centímetros. La verdad que no hace la diferencia que lo pongan a 6, así que si quieren redondear a 6, háganlo a 6. Bueno, otra de las preguntas más frecuentes que me han hecho en el canal es ¿qué ruleman usaste y qué medidas son? Y se consigue por el nombre o número de serie de 6302. ¿Cuántos son en total? Son 21 ruleman. De aquí hacia atrás, lo mismo tiene de aquel lado, serían 42 ruleman en total que conforma el largo de trabajo. Más 2 ruleman de la misma medida que hacen de guía, 2 adelante, 2 atrás, lo mismo tienen de aquel lado, o sea que son 50 ruleman 6302 en total. Una fortuna en ruleman. Ahora ustedes dirán, ¿qué disparate? ¿Para qué tantos rulemanes? Bueno, créanme que yo también me pregunté lo mismo. Y más cuando averigué el precio. Cada uno vale 100 pesos. Sí, no es para nada económico. Ni que YouTube me pagara por hacer esto. Pero bueno, todo tiene una explicación. Y ahora le voy a explicar por qué llegué a esa cantidad de rulemanes, ¿no? Porque tiene un motivo. Claro que tiene un motivo. Todo pasa por esta correa. Conseguí esta correa, o banda, como no sé cómo le dicen, que para mí es la mejor que hay para este tipo de proyecto. Es interminable de buena. Pero claro, tiene una desventaja, es muy gruesa, es muy rígida. Aquí en el empalme se puede apreciar un poco mejor. Al ser 4 telas, claro, lo que gana de resistencia también lo gana de dureza, ¿no? Es una correa muy gruesa, ¿no? Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la correa con los rulemanes? Y la verdad que todo. Bueno, a ver, la única forma de haber ahorrado algunos rulemanes sería colocando tablas más anchas para así poner los rulemanes más separados entre sí. Agarremos como ejemplo esta sección de 3, o sea, 3 tablitas y 3 rulemanes. Si yo elimino el rulemán del medio para ahorrar, ¿qué pasaría? Pasaría lo mismo que pasa acá. Se hundiría. Al no haber rulemán, se hundiría. ¿Cuál sería la solución en este caso? Poner una tabla más grande. Bueno, al tener una tabla más ancha, este extremo de la tabla trabajaría sobre este rulemán, el otro extremo sobre este otro rulemán y nos ahorraríamos el del medio. Al colocar tablas más anchas, nos habremos ahorrado unos 14, 15 rulemanes más o menos. Pero claro, ¿qué pasa con esto? ¿Han escuchado ese dicho, una cosa lleva a la otra? Como les comentaba anteriormente, la desventaja de esta correa es que es muy gruesa y muy rígida.
entonces no podía darme el lujo de poner tablas más anchas para ahorrarme algunos rulemanes, porque la dejaría aún más rígida. Cuando la estera está girando, está en movimiento, cada separación entre tablas actúa como una bisagra. Bisagra, 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 bisagra. Y como pueden observar, en las tablas chicas sería 1, 2, 3, 4, 5 bisagras. En cambio, si pongo tablas más anchas, solo tendría 2. Por ese motivo, la dejaría mucho más rígida. Bueno, ahora que le expliqué mi razonamiento de todas las cosas, creo que quedó justificada la cantidad de rulemanes que lleva. Bueno, a ver, toda la explicación y el razonamiento que le di tampoco es una cosa de otro mundo. Simplemente usé sentido común, que es lo único que necesito. Sentido común, nada más. Bueno amigos, ya doy por terminado el video. Creo que ya evacué muchas dudas de los comentarios. Y si no es así, bueno, saldrá un volumen 5. Pero creo que ya abarqué muchas dudas. Di muchos tips. Así que espero que les guste, que les ayude. Y vamos a meterle ganas que sale esa caminadora. Sus perros, sus mascotas se lo agradecerán, estoy seguro. Bueno, un saludo muy grande. Chao.